Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo cuarto del tiempo ordinario, hoy con la escucha del evangelista Marcos. Seguimos hoy en el capítulo primero, versículos del 21 al 28. Escuchemos. Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en este domingo, día de descanso, de encuentro, de ir y presentarle a Dios las luchas, las jornadas cotidianas de toda esta semana, y en Él tomar fuerzas nuevas en la escucha de su palabra, y fuera de eso, nada más ni nada menos que en el encuentro, en la Eucaristía, que es el encuentro de su presencia real, allí donde Él se da totalmente. La palabra nos prepara, nos habla Dios al corazón, y lo recibimos en la Eucaristía. Que esta fuerza sea la que diariamente en el Espíritu vivamos, en su comunión. Digámosle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos de esta autoridad de amor del Señor Jesús. Háblanos, que tú eres aquel profeta que vivió como enseñó. El profeta de profetas, el Hijo del Padre, el enviado, que ha venido a decir la verdad. Por eso creemos en ti. Por eso verdaderamente, como lo dice la Escritura, las personas veían en ti una autoridad sin igual. Hoy la reconocemos, Santo Espíritu. Con tu gracia y luz, permítenos vivir en la enseñanza de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios hoy? Entonces, volvemos al texto, domingo cuarto, capítulo primero de Marcos, versículos del 21 al 28. Vamos domingo con Marcos, comenzando el Evangelio. Habíamos visto la semana pasada la llamada de los primeros apóstoles. Como les dijo, que lo siguieran y los haría pescadores de hombres. Ahora es Jesús que va a empezar a actuar en Cafarnaún, la ciudad que vio el primer momento de su actividad misionera, de su actividad evangélica, de la enseñanza de la buena noticia. Él es el Evangelio, como nos lo ha dicho desde el primer momento el evangelista Marcos, lo terminará también diciendo Él es el Evangelio, la buena nueva, el Cristo, el Mesías, es decir, el ungido, y al final del Evangelio un centurión romano dirá: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entre esos dos puntos, el Evangelio de Marcos nos va respondiendo quién es Jesús. Pues este Jesús ahora lo vemos precisamente hoy en esta narración. Volvamos la mirada al texto, los ojos se posan en las letras, el corazón reposa en el sentido. Acuérdense ustedes, la mirada está puesta aquí, con todo el mensaje, en el texto. Pero el corazón va reposando en el sentido con la gracia que tenemos del Espíritu. Hemos invocado al Espíritu. Pidámosle entonces que este volver al texto nos haga que resuene y resuene la palabra. ¿Dónde llega Jesús? ¿Qué día es? ¿Qué hace allí? ¿Cuál es la actitud de las personas que están allí hacia Él?
porque hacen una comparación de su enseñanza. Había allí un hombre. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Cuál es la actitud de este hombre? ¿Qué termina diciendo? ¿Y cómo le responde Jesús? Pasa algo contundente allí. ¿Qué es? Se hacen una pregunta los presentes. ¿Cuál es la pregunta? Hay una actividad que se hace de forma distinta. ¿Cuál es? ¿Qué pasa con la fama de Jesús? ¿Qué comarcas entera abarca? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En el segundo momento miramos un versículo que nos llame la atención, una actitud, una palabra, un verbo, un gesto, unos diálogos, los diálogos, todo. Dejamos que la palabra hable. En tercer momento hacemos una lectura síntesis para que tengamos claramente el texto ya que sigue hablando en el corazón para hacer una meditación. Seguimos la misión de Jesús. Ha sido bautizado, el Espíritu ha bajado, ha habido una voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo, en el que tengo mi complacencia, se ha manifestado la Trinidad allí, en el Jordán, Juan ha dado testimonio, esto ha sido el primer capítulo, después la escogencia de los apóstoles, y ahora empieza en Cafarnaún, nos situamos en Cafarnaún. Y en estas jornadas de Cafarnaún está un sábado en la sinagoga, ese es el contexto. Desde que Jesús empieza a hablar, se nota en él claramente que es distinto su hablar, que es distinto su vivir, que es distinto lo que él trae, porque empiezan a comparar cómo se quedan asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Este Marcos nos da un detalle aquí muy grande para que ustedes y yo centremos ya el primer momento del Evangelio. Su enseñanza es con autoridad. Para ustedes, ¿qué es la autoridad? ¿Cómo se vive la autoridad? ¿Es lo mismo autoridad que autoritarismo? O más bien la autoridad es una enseñanza que no solo se hace con los labios, sino que se respalda con la vida. A esto es lo que se refiere este texto. Jesús vive según lo que enseña. Jesús tiene un carisma distinto porque su amor se demuestra con palabras, pero sobre todo en las obras. Su actitud de hijo del Padre tiene la potestad de curar, de sanar integralmente al ser humano. Lo vamos a empezar a ver en muchos signos claros que Jesús va mostrando a través de la sanación de muchos que llegan a su presencia en las sinagogas y en los distintos lugares donde va a llegar. Y lo hace hoy a través de algo claro. Un hombre con un espíritu inmundo se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos nos va mostrando que es el enemigo y son los espíritus inmundos los que proclaman la fe. Imagínense ustedes, el que ha sido el mentiroso por excelencia en el tiempo, ahora le toca decir la verdad porque está delante de quien es la verdad. Y es que el contexto, metámonos metiéndonos allá en la cena. Jesús se está presentando como el enviado de Dios en la sinagoga, habla con autoridad. No falta el que trata de ponerle controversia de por qué él se presenta así, si es que es más que cualquier profeta, si ningún profeta se ha osado hablar de tal manera. Y Jesús le está explicando con cariño de dónde procede, de cuál es su estirpe, de cómo es hijo de José, pero también es descendiente de David, y empieza a mostrar pues todas las señales que acompañaran toda su presencia. Inclusive ya Juan el Bautista lo ha citado y la gente ya con los solos signos debería conocer, pero no falta el que quiere poner en duda su actuar. Y entonces allí es donde estos que no son creyentes les toca quedarse callados porque alguien que no conoce a Jesús, y Jesús humanamente hablando, porque Jesús conoce a todos como Dios, pero humanamente hablando no conocía a uno que estaba allí, y ese que estaba allí, que es enemigo de Dios en el sentido de ser un espíritu inmundo, le toca, termina proclamando la veracidad de quién es el que está hablando, Jesucristo. Y aquellos que le ponen controversia a Jesús se tienen que quedar callados porque hasta aquellos que son atormentados tienen que decir la verdad. Entonces, aquí está acreditado Jesús con su poder de Hijo de Dios, con su poder de enviado de Dios, pero su poder lo ejerce con el amor de liberación que trae. Su poder lo ejerce con la potestad de una vida clara, sin tacha, que la gente lo va comprobando.
Su poder lo ejerce ante la gente que sabe que Jesús nunca ha tenido poder nunca había hablado con ese que ha curado y que no se había puesto de acuerdo con él para hacer una falsa curación como en la historia han hecho unos tratándose de mostrar como miedos de Jesús. No, Jesús con su palabra cura y Jesús con su palabra contundentemente sana y Jesús con su palabra libera del enemigo que no puede hacer nada ante su presencia. Entonces aquí ante esta autoridad de usted que presenta la palabra de Dios hoy, yo los invito a que meditemos la autoridad más bella del amor de Jesús. Y esto se traduce en una palabra: credibilidad. ¿Quién de los seres humanos? Seguramente ha habido hombres y mujeres grandes en la historia que uno diga, a estos en su actuar se les pudo tener credibilidad en lo que hicieron porque fueron personas honestas. Pero normalmente todos los seres humanos nos equivocamos y hasta el más perfecto tiene sus límites. En cambio, Jesús nunca se equivocó, nunca tuvo un pecado. Y su autoridad es perfecta y se sigue manifestando en su palabra, que sigue sanando, que sigue llegando, que sigue actuando con autoridad y poder en quien cree. Credibilidad. Por eso ustedes y yo estamos aquí en orden a la fe, que se nos ha dado en el bautismo. Y el bautismo nos da la fe y la fe nos da la vida eterna. Porque es que quien habla ahí con esa credibilidad no son palabras momentáneas, es el Hijo del Eterno y nos ha dado una vida de eternidad y con una autoridad clara para arrancarnos del poder y del mal, que es lo que muestra Jesús hoy. Tiene contundencia para sacarnos del mal, de los espíritus o de las acechanzas del enemigo, de las acechanzas del mal. Con una palabra de él basta para sanarnos, como lo dice el centurión, física y espiritualmente. Lo primero que quiere hacer es sanarnos en el espíritu, como lo hace hoy con este hombre en la sinagoga. Por eso la gente tiene que quedarse como, este enseñar es distinto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los espíritus inmundos les mandan y le obedecen, y su fama se extendía entonces por todas partes, alcanzando la comarca de Galilea. Y empieza a conocer la gente que hay uno que es distinto. Y ese que es distinto lo conocemos ustedes y yo. Está dentro de nosotros cada que comulgamos. Se nos ha dado su presencia desde el bautismo en la Trinidad que inhabita en nosotros. Este que hablan aquí lo conocemos porque nos ha hablado el corazón con una autoridad, porque somos propiedad de él, porque nos ha rescatado a precio de sangre. No con autoritarismo de los reyes de la tierra, no, este es el rey de la eternidad, este es el rey que ha vencido el pecado y la muerte y por eso tiene una autoridad de valor de entrega de la vida, que es el valor de la sangre. Con esa autoridad de amor hoy nos llama a un diálogo de intimidad, de entrega con él. Es esa autoridad de la donación total, de una palabra que ha sido rubricada, que ha sido sellada con la sangre de su entrega. Es el pastor que ha venido a apacentar, pero a la vez es pastor y a la vez es cordero que ha entregado su vida, el cordero degollado que vence, que nos muestra el Apocalipsis, que al final ha vencido. Y en él hemos sido purificados y sanados. Con esta autoridad que ha sanado a este hombre de este espíritu del mal, tiene la fuerza para que con una palabra de él seamos sanados del mal, del corazón, de lo que nos aleja de Dios. Pero eso sí, ante su palabra y ante su propuesta hay que devolver un asentimiento de fe, de decir, creo en ti y vivo de acuerdo a ese creer en ti, porque tu autoridad me ha sanado y me ha salvado. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos das en este domingo, día de descanso, de paz y de encuentro contigo. Te alabamos y te bendecimos porque eres quien tiene la autoridad plena. Lo has demostrado con tu vida y con palabras que has enseñado, con hechos contundentes que respaldan esta palabra. Palabra con mayúscula porque eres el verbo del Padre. Tus palabras son de vida, tus palabras son de eternidad. Por eso seguirte a ti es seguir al único y eterno Maestro que tiene palabras de vida eterna, como lo dice San Pedro en el capítulo 6 de Juan. Queremos seguirte a ti, autoridad del amor. Digámosle ahí en el corazón, quiero seguirte a ti, Señor Jesús, quien tiene la autoridad sobre mi vida. Quiero seguirte a ti, Señor Jesús, porque tienes la verdad sobre mi existencia. Quiero seguirte a ti, Señor Jesús, porque verdaderamente tienes la capacidad de sanarme y de curarme del enemigo, del mal y de todo lo que me postra.
Quiero seguirte en este domingo y en esta semana con una fe, con una credibilidad puesta a toda prueba. Aunque el mundo, las situaciones nos hagan dudar, queremos creer siempre en ti y nunca desfallecer. Amén. ¿Qué acción, propósito queda para vivir esta palabra, esta autoridad del amor de Jesús? Quedémonos contemplando ¿qué es esto? Todos los días podamos, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué son estas obras que haces en mí? ¿Qué es estas maravillas? ¿Qué es esto que sigues haciendo? ¿Qué autoridad, qué amor, qué presencia? Que esa sea la contemplación, no solo esta semana, no solo este día, sino esta semana. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.